Bien, aquí estoy con tres personalidades. Hoy vamos a hablar del orgullo. Esta semana, el día 28, y también queremos saber por qué el 28 es el Día del Orgullo, y queremos poder tener la oportunidad de charlar de este tema que sigue siendo tabú, ¿no? Yo creo que sigue siendo muy tabú en Paraguay. Siento que hay una apertura. Ustedes me dirán si estoy en lo concreto, en lo cierto. Es cierto que hay una apertura más en las nuevas generaciones, sin ninguna duda, pero el tabú no se ha ido para nada. Por eso que queremos hacer este tema y hablarlo como corresponde, ¿no? Bien, de buena manera, bien tratado y con toda la oportunidad también de sacar algunas caretas, ¿no? Bueno, arranco con Fabu Pop saludándole. Ella es una artista espectacular, ya la tuve en red social alguna vez en la televisión, este fin de semana con obra de teatro a estrenar. ¿Cómo estás, Fabu? ¿Qué tal, Leo? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación y qué gusto hablar de este tema que me encanta. Buenísimo, buenísimo. También está Carol Sotelo, ella es activista por los derechos de las lesbianas. ¿Cómo te va, Carol? Hola Leo, ¿qué tal? Un gusto también poder compartir este espacio con ustedes. ¿Cuántos años tenés, Carol? 25. 25. Te veo más chiquita, te veo más chiquita, te veo más chiquita. Y Simón Casal, bueno, una persona ya muy conocida porque ha estado en muchísimos programas. No digo que sea tan viejo como yo, pero está por ahí. Sí. ¿Cómo estás, Simón? ¿Qué tal, Leo? Un gusto estar acá con ustedes. Muy bien, igualmente, igualmente. Bueno, voy a arrancar por la más chiquita, que es Carol. Carol, yo Dale. no le conocía a Carol, y agradezco mucho tener la oportunidad. Me decía Goli Olmedo, que me ayudó con la producción. Bueno, dentro del activismo de las chicas, de las lesbianas, bueno, están la guardia más antigua, la más reconocida, digamos, y hay una generación nueva. Y Sí, a así mí mismo. me parece interesante que podamos hablar con una nueva generación, porque no quiero repetir a lo mejor cosas que ya venimos hablando en años, ¿no? ¿Cómo es en tu Claro. caso, digamos, una cosa es decir soy lesbiana y otra cosa es declararse activista, digamos? ¿Cómo ha influenciado eso en tu vida personal, y cómo llegaste a esa conclusión de decir, no, yo tengo que ser activista, porque eso tiene que ver con la resistencia? Claro. Bueno, sí, hay una gran diferencia. Ser activista por los derechos de las lesbianas te da mucha más visibilidad y te enfrenta también a muchas más, o sea, te expone también a muchas más violencias, pero al mismo tiempo te permite como construir espacios de debate y poder conversar con más chicas de mi generación sobre las problemáticas que nosotras vivimos y al mismo tiempo poder proponer soluciones, ¿verdad?, a través de la organización y hablar sobre, bueno, las problemáticas que nosotras enfrentamos como grupo humano, ¿verdad? Y ahí poder seguir avanzando un poco en esa construcción de derechos y en esa visibilidad que es tan importante y tan urgente para nosotras. En lo personal, ¿te fue complicado charlar con tus padres, con tus amigos, con tu familia, digamos? ¿Cómo vos lo encaraste? Claro, yo tuve apoyo familiar, ¿no? Pero hubo un montón de otros espacios donde yo sí enfrenté violencias y discriminaciones, como en el colegio o en el trabajo o en establecimientos públicos y privados incluso. Y más allá de mi experiencia personal, que puede o no ser la de muchas personas, para mí lo importante es poner foco un poco en dónde pasan y dónde ocurren estas violencias y por qué ocurren, ¿verdad? Como en el sistema educativo o en el trabajo o en establecimientos públicos. Es porque como sociedad seguimos dejando que estas violencias hacia nuestra identidad, ¿verdad?, sigan ocurriendo, Sí. y por qué no tomamos estas acciones para evitar que sigan ocurriendo, ¿verdad? Ujú. Y vos, Fabu, ¿cómo te sentís, digamos? Porque esto tiene que ver mucho, estaba leyendo muchos artículos, y tiene que ver en cómo uno se siente como identidad, cómo se siente adentro en el corazón, cómo se identifica, digamos. ¿Cómo vos te sentís en tu corazón, digamos? Cuando te preguntan, ¿no? Y hoy en día la verdad que es mucho más fuerte porque salir del closet para decir soy homosexual es una cosa, pero salir del
closet siendo trans es ya algo así, es como otro nivel y es un poco más complicado, porque hasta hoy en día la sociedad como que acepta más, o sea, acepta un poquitito más a los homosexuales y lesbianas que otra vez a la comunidad trans, que es como un poco más marginada nuevamente. Y entonces es como romper esa segunda capa del closet otra vez, tipo una segunda salida del closet. Ujú. Y fue un poco complicado para mí, más que nada aceptarme, más que nada darme cuenta y asumir. Pero una vez que hice eso y yo hablé con mis amigos, con mi familia, hablé con mucha gente y para mí fue grato, fue una grata sorpresa de que yo pensaba que iba a perder muchas cosas, iba a renunciar a muchos derechos, iba a renunciar a muchas personas que a lo mejor se iban a alejar de mí por asumir ser lo que soy, pero fue todo lo contrario, me acogieron y me recibieron o sea, recibieron a esta nueva yo de una manera muy buena. Yo no sé si, a ver, ya voy con Simón, pero yo no sé si hay más, como vos decís, discriminación hacia el trans que a una persona gay o lesbiana. No, no estoy seguro de eso. Quizás, entre comillas, se note más, ¿no? Porque un gay también hay gay que no quieren decir y pueden no decirlo, es su derecho, ¿no? Pero en el caso de una persona trans, sí por ahí una persona puede darse cuenta, por usar un término, o porque ha visto la transición y hemos Claro, visto, es algo que se puede ocultar. El claro. gay se puede tapar, pero en la trans no, o sea, la Ujú. transexualidad no se puede ocultar. Así es. Simón, el término homosexual es un término que casi se está usando poco, les molesta, Sí, porque era como un término así medio jurídico, casi médico en algún momento, ¿no? sí, el término homosexual es un término peyorativo. Está considerado como, es peyorativo. Es un término que fue efectivamente, es una enfermedad que se inventó en el siglo XIX y que de ahí pasó a ser codificada como delito en el siglo XX, ¿verdad? Y entonces es muy patologizante, es muy estigmatizante, ¿verdad? Y reduce de vuelta toda nuestra diversidad de identidades a una práctica sexual, ¿verdad? Un poco por eso es que nosotros rechazamos completamente el término y el surgimiento del movimiento actual, la parte, vamos a decir, la fase actual de nuestro movimiento LGBT, surge a partir de ahí, a partir de la renuncia de la etiqueta y la generación de una propia identidad o identidades, un paraguas de identidades que nos permite expresarnos fuera de esa patologización, fuera de esa criminalización de nuestra identidad bajo el sistema capitalista, ¿verdad? Que es el que inventa esta etiqueta, ¿verdad? En la obsesión occidental de ponerle etiqueta a todo, ¿verdad? Intenta etiquetar la sexualidad humana y crea con eso un estigma que hasta ahora arrastramos, ¿verdad? De normalización de un tipo de afectividad y de criminalización o persecución de todo lo que es aparte de ella. Entonces sí, es una palabra muy cargada, hay medios que siguen insistiendo en usarla, ¿verdad? O hay gente que inclusive no quiere explicar de por qué es correcto decir homosexual, ¿verdad? Ujú. Y que, o sea, es difícil avanzar en la educación social que necesitamos avanzar cuando... Pero cuando se usa la palabra gay, incluso yo veo, por ejemplo, hay hoteles que dicen gay friendly, ¿no? O cosas así, digamos, sí, como es como usado más socialmente aceptado, digamos, como que está bien o no. hay, hay varias cosas ahí. Gay, los gays, en general gay, o en el origen de la palabra, era un término paraguas también, pero actualmente en el uso que nosotros le damos, le describe a los hombres cis, ¿verdad? Como yo, que habitamos esa identidad. Entonces, el marketing sí intenta siempre simplificar todo, entonces le busca etiquetas simples a describir la diversidad. Y lo de gay friendly, qué sé yo, es una etiqueta comercial, ¿verdad? Creada por ese marketing para vender algo. Y acá lo que te vende es que este espacio es seguro en el que no se te va a discriminar. ¿Verdad? El capitalismo nos rompe por un lado y nos ofrece a costo de un poco de dinero el disfrute de eso que nos quita en otro. ¿Verdad? El espacio social, el disfrute de la seguridad personal, el disfrute de la existencia libre de violencia en el mundo, es lo que a nosotros se nos priva, a nosotros se nos quita y se nos da con un precio u otro en distintos espacios. Tenemos que pagar por tener ese derecho, para que usualmente el resto de las personas que ni
está creando muchos problemas. El resto de las personas que no salen de la norma no tienen por qué enfrentar, ¿verdad? Esa dificultad. Sobre ese punto voy a hacer un planteamiento, pues me gustó mucho lo que leí también. Carol, vos podés ayudarnos con la terminología, digamos, porque cuando se festeja el Día del Orgullo, vemos banderas y fuimos viendo que se fueron agregando como letras, digamos, ¿no? ¿Podemos hacer un repaso contigo? ¿Podés? ¿Querés? Claro, sí. Está L, G, T, B, I, Q. Hasta ahí yo llegué. A ver algunos que ponen más también, pero quiero saber si estamos hablando de todo de lo mismo, ¿no? Claro, Dale, a ver, claro, contame. son las siglas para lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y se van agregando también siglas a medida que se socializan nuevas identidades, ¿verdad? Ujú. Pero más allá que algo así, tomarlo como algo muy específico, es el movimiento en sí, y eh, eh, es como un espacio donde se celebra la diversidad sexual. Entonces, más allá que fijarnos demasiado en las siglas, es como lo que significa detrás de eso, ¿verdad? Que es celebrar la diversidad sexual y abrazar la diversidad humana también. Claro, la L sería de lesbiana, la G de gay, Claro, la T de transexual o transgénero, B es de bisexual, la I es de intersexual y el Q es de queer, creo, ¿no? de queer, sí. Si me corrigen, por favor, ¿no? Que es como un Queer. término queer, que es como un término de no me defino con nada en particular, digamos, ¿no? Exacto. No quiero etiquetarme, o sea, no sé Así si es. me da igual, no sé si uno puede decir me da igual, pero es Claro, algo así como, y he claro, visto yo algunos, creo que que queer, creo que ahí sí, Fabo y Simón me ayudan, creo que también era como algo peyorativo Sí, era. anteriormente, y lo que se hace es como sacarle esa carga negativa y apropiarnos de esos términos para Sí. darle carga positiva, ¿verdad? Entonces, ya no se puede usar en nuestra contra cuando nosotros mismos Ahora sí. nos apropiamos de ello, ¿verdad? ujú, ujú. Sí, queer era una denominación, hasta ahora se usa como en academia. Queer es todo lo que implica un poco el estudio y la reflexión sobre sexualidades. En inglés significa raro o rare, entonces era una manera peyorativa de llamarle a cualquiera que sea parte de la norma binaria, y la comunidad termina abrazando y diciendo, bueno, somos queer. Ujú. Es lo mismo que hacemos los gays con puto, ¿verdad? Cuando nosotros abrazamos puto. Entre nosotros nos decimos puto, pero a alguien de afuera se le ocurre decirnos puto y no. Es un poco o marica o maricón, ¿verdad? O sea, son formas que hemos tenido y seguimos usando de apropiarnos de los insultos que en la cabeza de los homófobos, los misóginos, son insultos, pero en realidad te dejan de afectar una vez que le quitas el poder, ¿verdad? De insultarte con eso. Sí, Y es un poco lo totalmente. que pasa con todas estas etiquetas, ¿verdad? Cada una de estas palabras en algún momento fue un insulto. Claro. Fue un insulto decir lesbiana, fue un insulto decir gay, fue un insulto decirte bisexual, ¿verdad? O trani, o transexual, o todas las otras múltiples maneras de insultar que tenemos a las personas trans. Y entonces la reapropiación de esos términos por las propias comunidades le quita el poder a la gente que nos oprime con ellas. Esa es más o menos la estrategia en ponernos las etiquetas o darle espacio a la gente que pueda describir su existencia con un poco más de vocabulario, ¿verdad? Que el vocabulario binario limitado que la cultura general nos da. Claro, No porque tenemos, a entonces veces, tenemos como que inventarnos propias formas de hacer sentido exacto, al mundo. estaba viendo justamente con relación a, decía Simón, cómo uno identifica la cuestión sexual, bueno, directamente o sos nene o nena, ¿no? Eso fue un poco siempre la cuestión. Y también estaba viendo, Fabu, un video de una mamá, creo que era en España, tenía eh, con una nena, habrá tenido 12 años, 11, 12 años, y ella Buenísimo. decía qué difícil era para la mamá, porque él nació como nene, pero siempre se identificó como una nena, digamos. Y bueno, ellos terminaron obviamente aceptando, y eso es muy importante para reafirmar una identidad, un sentimiento, y justamente para que no sea una carga. Que Sí. anteriormente, bueno, como decía ya Simón, se catalogaba como enfermedad o se le mandaba a una especie de manicomio más o menos
para Se transformar. sigue haciendo. Se sigue haciendo encima, ¿no? Se sigue haciendo. Aquí se sigue haciendo. O sea, aquí tenemos casos de chicos secuestrados por la propia familia que son enviados a Filadelfia o son enviados a una de las casas del Opus Dei o una de las casas del Neocatecumenado, no sé qué, que tienen todavía formas de tortura psicológica que básicamente le borran el deseo sexual con tal de que no se les note, entre comillas, ¿verdad? Y hay familias que han inclusive llegado al extremo de enviarle a sus hijos a terapias de electroshock o a aplicación de hormonas, ¿verdad? Hay un sinfín de víctimas que siguen ocurriendo ahora. O sea, esto parece una cosa del siglo XIX, pero acá en Paraguay y en varias partes del mundo sigue pasando todos los días, ¿verdad? No, hay lugares en el mundo donde hay latigazos, te vas preso, etcétera. Fabo, en tu Por caso, supuesto. digamos... Con ese tema de los Decime. padres, con ese tema de los padres y la niñez, o sea, lo que no quieren aceptar muchas veces es que nosotros cuando ya somos niños ya sabemos qué somos, qué nos gusta, qué queremos. Sí, Y los sí, padres sí. quieren aceptar a veces eso. Dicen, vas a esperar a tener la mayoría de edad para Ahí va, hacer lo que... sí, para Pero decidir. vos ya pasaste toda tu adolescencia y preadolescencia sufriendo en un cuerpo o en una identidad que no es tuya, lidiando, Así. negociando con la sociedad, tu identidad, tu forma auténtica de ser. Muchas veces Sí. llegar a la mayoría de edad ya es muy tarde, por eso hay que escucharle a los niños, Hace niñas, niñez, a sí. niñas Ay, y entenderles que nosotros, yo desde los 6 años, yo veía a Power Ranger cuando tenía 6 años, y yo decía, yo soy la Power Ranger rosa, Rotada. yo soy, y yo ya sabía lo que quería, ¿entendés? Sí, sí. Y eso cuando empezaba a jugar con los vestidos, mi mamá me ponía los zapatos, obviamente yo ya sabía lo que quería hacer, sabía lo que deseaba, obviamente no entendía en ese momento, y fue entendiendo con el tiempo, y muchas veces entendí a la mala, Sí, y sí. por eso justamente es ese miedo a salir, a aceptar, a asumir, porque nos enseñan que no, eso está mal, eso es horrible, que vas a vivir bajo un puente, porque no vas a tener Sí. oportunidades, porque Sí. vas a renunciar a todos tus derechos, porque tu familia te va a rechazar, porque tus amigos te van a dar la espalda. Sí. Complicado. Y mientras más se entienda a temprana edad, eso es mucho mejor. Sí, esto es muy, decía muy... Simón, Simón contabas de lo que pasa en otros países, y a mí me llamó la atención un documental que había visto que el lugar donde se hacían más operaciones, digamos, para los varones que quieren ser mujeres, es en Irán. Y yo digo, ¿cómo Irán? Y había sido, como la sociedad no acepta, incluso religiosamente, o sos hombre o sos mujer, el gobierno, de alguna manera religioso, buscó una forma, dice, bueno, si va a ser mujer, que sea mujer, gay no puede ser. O sea, puede ser hombre o mujer, supuestamente. Entonces se convirtió en un país donde es el mayor, digamos, de operación. Y no siempre es así tampoco, ¿no? Porque uno puede querer... No, esa es la parte que es importante, que te estaba preguntando, Fabo, ¿no? Una cosa, bueno, yo me siento nena, dijiste, como veo Power Ranger y identificado el rosado, pero no quiere decir que uno se quiera operar de sus genitales. No Claro, necesariamente. no está, o sea, la autopercepción para mí al menos no está ligada a mis genitales. Yo me siento mujer, yo soy mujer, siempre asumo que soy mujer, siempre fui, por más que asumí tarde, ponele tarde, pero es como me sentí siempre y no está ligado a mis genitales, como la gente siempre quiere genitalizar también el género. Exacto, ese es un punto. Chiques, me van a permitir una pausa, ¿les parece? Una brevísima pausa y seguimos. Este es un temazo, yo sé que no alcanza el tiempo, pero bueno, hay que arrancar. Ya volvemos. Dale. Bueno, segunda parte del programa. Estoy realmente feliz de poder hacerlo y espero que ustedes se sientan cómodos también y cómodas. Les contaba que había leído un tweet de Santi Carneri sobre una revista española que por ahí conocen ustedes, se llama Pícara. Y el artículo dice, a mis amigos héteros. Y me gustó mucho esto porque en un momento dado plantea, dice que es medio normal para la persona hetero decir, tengo un compañero de trabajo que es gay, o me voy al gimnasio y es lesbiana. ¿Y por qué no se dice al revés? Dice él. ¿Por qué uno no dice, tengo un amigo hetero?
O incluso él llevó más, decía, por ejemplo, en otros países dice, fulano es afroamericano, dice, pero cuando me presentan a mí que soy blanca, decía ella, española de Bilbao, no sé qué, no nos dicen, acá le presentamos a la mujer blanca. Es como que, ¿qué piensan ustedes de esa cuestión? Yo confieso que yo también lo he dicho, no voy a hacerme acá el canchero con ustedes, pero nunca lo hice pensando que estaba haciendo mal, digamos. ¿Qué pensás, Simón, de esa frase famosa, tengo mi amigo gay o mi amiga lesbiana? O trans, ahora podemos decir, ¿no? En otros casos. Voy a ver por dónde comienzo, porque es grande. El ejemplo que te dio ahí, que sale ahí de por qué la blanquitud no se señala y el color, entre comillas, sí, es la raíz de todo este cuento, ¿verdad? O sea, hay una intencionalidad en lo que no se dice, ¿verdad? Lo que no se dice, asume nomás, ¿verdad? Y en el no decirlo heterosexual es porque se asume que todo el mundo es heterosexual. O sea, ¿para qué vas a nombrarle a alguien que es normal, entre comillas? O le nombrar al que es raro. Entonces, es la misma cosa con la amiga blanca española, no sé qué, es blanca. Nadie le dice, ay, mira porque está blanca. No, le dicen, ah, fulanita. Ahí sí es una individua, ¿verdad? Es necesaria la humanización y es necesario reconocerte como persona, que vos sos una persona individual que puede tener mil historias, ¿verdad? Pero se te reconoce ese derecho, esa humanidad mínima. Al resto de nosotras, no. Se nos pone una etiqueta y al poner esa etiqueta se borra lo que hay debajo, ¿verdad? Nos transformamos en esa etiqueta. Es lo mismo que decía ese señor que comentaste de no soy un gobernador gay, soy gay. Soy un gay, no soy un gobernador, qué sé yo. O sea, la obsesión de vuelta, conectado a lo que decías de Irán, por ejemplo, ¿verdad? Para el pensamiento occidental en general, que es, quieras o no, judeo-cristiano, en filosofía, es difícil lidiar con cosas no binarias, ¿verdad? Porque en la mitología de todo, de toda su concepción del universo, que es el nuestro ahora, ¿verdad? Que está impuesto acá, todo es binario, o sea, es noche, día, hombre, mujer, macho, hembra, papá. Y tenés que estar en uno u otro y no podés negarte a estar en una de las dos cosas, y si te negas hay un castigo sobre eso. Entonces, esa es la trampa de esta clase de identidad, de asumir identidades como las nuestras, ¿verdad? Que automáticamente nos deshumanizan a veces y utilizan como puerta de entrada para agarrar a una persona, ¿verdad? Y extender el error que haya cometido esa persona o la miseria que tenga esa persona al resto de la colectividad. Por ejemplo, para nosotros hay un súper estándar en la adopción, por ejemplo. De todas las parejas gays y lesbianas que tienen hijos, se sienten como mega observadas por la sociedad porque al menor error que cometan, todos los padres y todas las madres gays LGBT van a cometer el mismo error o van a ser víctimas de la sociedad que le va a venir encima. Ah, pero había un señor que era gay y hizo esto terrible, entonces todos los gays son igual de terribles que ese señor. Y es un poco por ahí. Lo de Irán es también derivado de eso. Irán es obviamente, el actual Irán es un territorio poblado hace miles de años. Hay muchísimas sociedades que se construyeron ahí, desaparecieron, se volvieron a construir. Y claro que las normas de lo que nosotros ahora consideramos sexo y género en términos europeos, que sigue siendo binario, no recogen toda esa diversidad. Y el Estado lidia con esa complejidad, con esta clase de cosas. Por ejemplo, dice, bueno, ya que tiene que ser hombre o mujer, y bueno, y que sea hombre o mujer entonces, ¿verdad? Pero hombre o mujer no más. que es una discusión nueva inclusive en países que tienen leyes de identidad más antiguas, ¿verdad? Antiguamente las primeras leyes de identidad le obligaban a la persona trans a pasar por cirugía y a esterilizarse para poder cambiarles el nombre, por ejemplo. Bueno, o sea, el Estado intervenía sobre tu cuerpo, que es lo que sigue haciendo con las personas intersex, porque tu cuerpo no encaja en la norma que el Estado tiene. El papel dice o H o M, y si vos no sos H o M, y bueno, te vamos a cortar entonces para que encajes en la H o en la M, pero tenés que encajar en una de estas dos. Y es un poco la lógica sobre la que se mueve hasta ahora. El papel, la idea, la ley, sigue intentando empujarle a la sociedad a un estadio anterior, creo yo, en el que no se reconocía la diversidad, en el que la única posibilidad era ser hombre o mujer, la única posibilidad era existir en esa binariedad.
Y a veces, como en el caso de Irán, esa fuerza del Estado, en un Estado que ya es luego autocrático, cae un poco con más fuerza, ¿verdad? Acá pasa igual, ¿eh? Acá el Estado es el que te pone el nombre, el Estado Bueno, es el que dice, te abren las piernas y dicen, bueno, mira, vos tenés esto entre las piernas, este es la identidad que vos tenés. esa es tu Y identidad. no podés cambiar, y es inmutable, y te aguantás. Si vos querés, después, qué sé yo, puedes cambiar tu nombre, puedes cambiar, qué sé yo, pero dentro de ese cambiar el nombre, no puedes ponerte cualquier nombre tampoco. El Estado te va a decir qué nombre puedes elegir, te va a decir cómo tenés que hacer, y te va a cobrar por hacer eso, y te va a hacer un juicio, y vos te vas a tener que ir a humillarte, a convencerle a un señor juez de que vos querés cambiar tu nombre. Lo que pasa que, Es así de ridículo. yo creo que en relación también, Carol, te paso a vos el micrófono. Sí. Uno debe, digo yo, pienso que uno tiene que asumir una identidad, porque lo que no se asume no se conoce, es como que no existe, digamos. Claro. Es lo que Sí, yo así pienso. mismo. Pero En también el caso también sé que hay sí, gente que, hablando del closet, nomás recién hablábamos también, que hay gente que decide no hacerlo, digamos. Bueno, se respeta, ¿verdad? O sea, por alguna razón no lo quiere hacer, digamos. Puede ser que... claro, siente- claro, una vez que sos visible te expones a un montón de violencias que Ujú. según el contexto tan hostil que vivimos, ¿verdad? En esta sociedad, uno puede decidir no salir nunca, ¿verdad? Pero ese no salir nunca también nos pone en un lugar de soledad y aislamiento que también es violento, ¿verdad? Entonces, en el caso de las mujeres lesbianas, por ejemplo, hay esta particularidad que no sucede solo en Paraguay, y es que además de enfrentarnos a la discriminación por nuestra orientación sexual, también llevamos toda la carga de género. Entonces, ahí hablamos de una doble discriminación por ser mujeres y por ser lesbianas. Y por supuesto que esto acarrea un montón de problemas que se dan a lo largo de toda nuestra vida, ¿verdad? Desde la familia, la educación o el trabajo. Y estos problemas impiden nuestro desarrollo integral y pleno como personas, ¿verdad? Y atenta directamente contra nuestros derechos, porque es ahí cuando hay que entender que cuando hablamos de derechos de personas LGBT o derechos de lesbianas, no hablamos de derechos especiales y mucho menos exclusivos, sino hablamos de derechos humanos, como el derecho a la no discriminación o a la no violencia, ¿verdad? Correcto, absolutamente. Y Fabu, estábamos hablando justamente del tema de la identidad y lo que significa, digamos, asumir lo que uno siente. Y esto de salir del closet, ¿cómo vos lo tomás, digamos? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué podrías transmitir a otras personas que están viendo el programa todavía y sienten, digamos, ese miedo? Y no puedo decirles que no tengan miedo porque es inevitable sentir miedo. Yo hasta hoy día siento todavía un poco de miedo o digo así tipo, pucha, ¿verdad? Porque es muy difícil en esta sociedad al menos que aparte de ser transfóbica, homofóbica o de discriminar por eso, también es muy clasista. Entonces, obviamente la población trans es una población súper marginada, es una población que no tuvo y no tiene oportunidades ni laborales, ni de educación, ni salud. Entonces, yo siento de repente aceptación porque soy una chica preparada, una chica que estudió, una chica de familia, por la pasabilidad, ¿entendés? Paso como casi una mujer cisgénero, pero soy una en 7 millones de habitantes, ¿entendés? Y de cuántas otras chicas trans tuvieron la posibilidad o la oportunidad de haber terminado los estudios, de prepararse, de formarse y de ser ciudadanas de bien, ¿cómo se dice? No, hay demasiado pocas. Y lo que yo quiero hacer es, al hacerme visible, al visibilizar, a hacer cara dura y estar en todos lados, hacer todo lo que hago, ya sea teatro, música, ahora conducción de eventos también, es visibilizar y demostrar que existimos personas que queremos solamente esa oportunidad de ser y de demostrar que también estamos partes de esta sociedad. Y cuando se habla del orgullo
Carol, cuando se hace un evento como el Orgullo, que hay países que realmente son multitudinarios, impresionante, he visto bandera, bueno, estuve viendo mucha información de España y lugares como Sí. Bilbao, creo que era uno de ellos, ¿no? Impresionante ¿qué sentís vos y por qué se sigue recordando cada 28, digamos? ¿Por qué salir a las calles porque nosotros estamos titulando este programa como el Orgullo, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y el mes del orgullo es sumamente importante porque se habla del tema en todo el mundo. Entonces es una oportunidad para visibilizarnos y para abrir estos debates, ¿verdad? Y creo que especialmente para las lesbianas que cargan con esta doble discriminación y doble invisibilización a veces. Entonces, como decías al principio, que hay una nueva generación, ¿verdad? Y que las redes sociales también un poco impulsan este debate y conversación y a la vez nosotras debemos aprovechar estos espacios para juntarnos, organizarnos, debatir y proponer estas soluciones para evitar que sigan ocurriendo estas violencias hacia nuestras identidades, ¿verdad? Es por eso que para mí el mes del orgullo es sumamente importante porque, como te digo, abre esta oportunidad de debate también. Simón, ustedes dentro de la organización Somos Gay tienen un local, ¿verdad? Yo creo importante hablar un poco del trabajo social que están haciendo, porque antes no existía eso, como pasa, por ejemplo, con el colectivo del feminismo, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá con cuñada, tú soñabas siempre con que tengan un local donde puedan ser asistidos socialmente, legalmente, emocionalmente, etcétera, ¿no? Sí, sí, Somos Gay tiene desde hace unos años ya un centro comunitario, ahora son varios, ¿verdad? Actualmente estamos como en reposo por la situación pandémica, pero los centros se siguen utilizando para prestar servicios de distinta talante, ¿verdad? Agregamos varios servicios ahora en el último año, ¿verdad? Principalmente en respuesta a la crisis que la pandemia nueva nos trajo. Estuvimos contemplando una serie de programas nuevos que se articularon en un sistema comunitario de cuidado, que reconoce primerito lo que veníamos hablando, ¿verdad? Que cada una de nuestras identidades individuales y colectivamente nosotros estamos constantemente bajo ataque de fuerzas conservadoras, del Estado, de la propia familia. Entonces, reparar todo ese daño que te causa existir nomás en esta sociedad, para nosotros se volvió como lo primero que teníamos que atender en una situación de crisis. Y los centros comunitarios ahora mismo están ofreciendo una clínica médica, ¿verdad? Que tiene también un servicio de testeo en ITS, que es, ya no hace falta ni siquiera venir a la clínica, enviamos el test al domicilio. Tenemos un espacio de entretenimiento virtual que justamente Fabu también nos colabora en la conducción, desde un bar comunitario que funciona en los centros como un lugar de entretenimiento, un lugar de reunión seguro para que la gente pueda ir a respirar un rato, porque entendemos que la pandemia, una de las principales consecuencias de la pandemia en nuestras comunidades ha sido el que se nos ha quitado el poco espacio social que teníamos en la sociedad, o sea, en las ciudades especialmente. O sea, no tenemos más lugares de reunión porque no podemos reunirnos y no podemos hacer más eventos masivos, como decías, la marcha, por ejemplo, o las paradas del orgullo. En nuestro caso es el segundo año que estamos inventando formas virtuales de alcanzar a la gente. Estas manifestaciones durante junio son muy importantes, no solamente por el impacto social que tienen en traer la discusión al foco, sino que envían un mensaje a mucha gente que recibe todo el tiempo mensajes negativos sobre su existencia. O sea, le dicen, vos no tenés que existir, está mejor si es que te matás luego, bla, bla, bla. Y eso tiene un impacto. O sea, somos una población que tiene 35% más riesgo de morir por suicidio antes de los 25 años. No hay personas, el promedio de vida de una persona trans en general es de 35 años apenas. El promedio de chicas lesbianas fuera del closet versus hombres gays es absolutamente desproporcionado. O sea, el closet es una forma de violencia que se ejerce de manera distinta hacia nuestras identidades. Y los gays somos como más privilegiados porque somos hombres. Entonces, no es que no tenemos consecuencias, pero ciertamente no son las mismas consecuencias que salir del closet cuando sos una chica trans o una chica lesbiana en la adolescencia, en la que la familia misma te puede violar, en la que la familia misma te puede ejercer ese tipo de violencia hipercruel, ¿verdad?
Entonces, un poco los centros comunitarios y todo este programa responden a toda esta clase de situaciones, ¿no? Intentando ofrecer como un paquete de servicios de acompañamiento en diferentes áreas para intentar aliviar un poco esa situación y ir caminando hacia a que, bueno, seamos más las activistas, les activistas, y la sociedad vaya cambiando con Todo un nosotros. tema ese que estás planteando, después pues ya no nos da el tiempo, ya no estamos Sí. cerrando porque leí un artículo sobre el heteropatriarcado, porque nosotros decimos Sí. patriarcado nomás, y ahora hay unos artículos que hablan del heteropatriarcado y que Es lo mismo, ¿verdad? Pero es como claro, más precisa nomás, ¿verdad? es La más, sí, descripción. exacto, Pero... exacto. Pabu, querida, contame tu obra de teatro este fin de semana, importantísimo, así aprovechamos que he visto unos póster y unos flyers, Sí, que estoy en el viejazo, unos flyers es, buenísimos con grandes artistas. es un proyecto que se llama Ser o No Ser, que Ujú. ya se hizo en años anteriores, pero este año se hace con la temática del orgullo. Y es prácticamente una celebración, ya que como no hay paradas, no hay marchas, es una celebración del orgullo desde el stage, desde el escenario. Y más que celebrar que somos gays, lesbianas, trans, también celebramos que somos artistas y nos expresamos de esa manera. Hay show, hay monólogos muy lindos, hay también historia, o sea, contamos la historia del porqué y cosas así de acá. Y también hay un hermoso homenaje a la gente que ya no está, que prácticamente nos abrieron las puertas o dieron los primeros pasos para que nosotros hoy podamos correr así un homenaje a Petunia, a Miguel Aguad, a Usha, a Chana, a Pequi, tipo, tratamos de hacerle un homenaje a alguien de cada, ¿cómo se dice? De cada letra Ajá, del, del orgullo. claro. Es muy linda la obra y es más que entretenida, educativa también. Excelente oportunidad, entonces, excelente oportunidad. Bueno, Caro, no nos dio mucho tiempo, pero hay una famosa frase también de que es Dios, patria y familia, que asumen algunos desde la política, desde el parlamento, desde los empresarios. Decir, pucha, quiere decir que si no estás ahí, no crees ni en Dios, no tenés patria y no tenés familia. Una cosa así, Claro. es horrorosa esa frase. Claro, eso es lo que se suele pensar, es que nosotros somos como seres aislados, sin familia, sin religión, sin ningún tipo de creencia, que viven nomás por ahí y de repente aparecen. Y no es así, nosotros tenemos creencia o no, ¿verdad? Tenemos familia, somos parte de la sociedad y la sociedad la hacemos todos y la diversidad es parte de eso. Y es como una estrategia también para apartarnos de esa norma y aislarnos de vuelta en ese lugar de soledad que es el closet, ¿verdad? Pero es por eso que la visibilización es como una estrategia y una herramienta para que las personas del entorno puedan vernos como parte de la sociedad y saber que existimos ahí y que no aparecemos nomás por ahí, ¿verdad? Como, no sé, yuyos o algo así. Ujú. Sino que somos parte, o sea, en tu familia, en tu trabajo, entre tus amigos, siempre hay una persona LGBT, ¿verdad? Eh, y si no conoces ninguna es porque tenés que observar más nomás. Está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Carol. Muchísimas gracias, Fabu. Muchísimas gracias, Simón. Ahí decía A yo, vos, por el espacio. podemos hacer una segunda, tercera y cuarta Gracias, Leo. parte. Sí, O una serie como las una serie. de Netflix, ¿no? Bueno, Sí. queridos, queridas, querides, muchas gracias. Nos vemos. Un Gracias Gracias, por el gusto. espacio. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.